¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jueves 19 de octubre, ya estamos al aire con un nuevo capítulo de CNN Tiempo para actualizar el pronóstico en todo nuestro territorio, pero también conversar sobre diferentes temas que preocupan. Quiero partir el programa del día de hoy contándoles sobre una investigación que, fíjense ustedes, encontró microplásticos en las nubes. Tenemos acá justamente algunas imágenes que nos contextualizan de lo que queremos conversar el día de hoy. Les cuento que un equipo científico identificó 9 tipos de polímeros y uno de caucho en los microplásticos transportados por el aire de entre 7.1 y 94,6 micrómetros. Una noticia impactante. Fíjense también que cada litro de agua de nube contenía entre 6.7 y 13.9 partículas de plástico. Vamos a conversar sobre el impacto de este hallazgo, de esta investigación, junto al climatólogo Raúl Cordero, que nos acompaña una vez más en CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Raúl? Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Raúl, ¿en qué consiste este estudio y dónde se lleva a cabo? Comencemos por eso para dar contexto. Bueno, este es un estudio en el que trataban de determinar si es que los microplásticos, estas partículas pequeñas de pocos milímetros, pero en este caso particular de pocos micrómetros de diámetro, los micrómetros son las millonésimas de metro, si estas partículas eran capaces de actuar como núcleos de condensación. Los núcleos de condensación son necesarios para que se forme primero una gota y luego eventualmente un cristal de hielo en una nube. Viste que para que haya nubes tiene que la humedad condensarse, y una de las maneras en que la humedad logra condensarse es cuando encuentra una partícula en la que la humedad es capaz de, entre comillas, adherirse y condensarse formando una gota, y eventualmente, si la temperatura es más baja, un cristal de hielo. Así que lo que buscaba esta investigación era ver si es que los microplásticos estaban actuando como cualquier otra partícula de material particulado, como núcleo de condensación. Desgraciadamente confirmaron que ese es el caso. ¿Y dónde se llevó a cabo este estudio para que lo ubiquemos, y también quién lo desarrolló? Bueno, en este caso particular es en algunas regiones del hemisferio norte, pero el punto es que hemos encontrado microplásticos prácticamente en todas las regiones del mundo. Nosotros mismos en Antártica hemos determinado la presencia de microplásticos en suspensión. No hemos determinado que sirvan para formar núcleos de condensación de nubes, pero con toda seguridad lo hacen, ¿te fijas? Es decir, este estudio particular se llevó en una zona particular, a cabo en una zona particular del mundo, pero sus conclusiones son extensivas a cualquier zona del planeta. Desgraciadamente, los microplásticos no solamente están contaminando los mares, no solamente están contaminando el aire, sino que están entre comillas, ayudando a formar a que se formen algunas nubes. El hecho de que los microplásticos estén en suspensión, básicamente lo que te indica, no solamente es que puede ayudar a formar nubes, sino que además lo estamos respirando. Ese es el problema. Claro, entonces podemos extrapolar estos resultados a otros territorios del planeta, como señala el climatólogo Raúl Cordero a esta hora de la tarde en CNN Tiempo. Raúl, ¿cómo impacta estos resultados al clima? ¿Cuál es la afectación propiamente tal? Mira, en estricto rigor, los impactos sobre el clima son limitados. Es decir, en teoría, si tú tienes más microplásticos, podrías tener más nubes en algunas zonas del mundo, ¿te fijas? ¿Ya? Pero tú podrías asignarle a eso, si quieres, una suerte de impacto positivo, porque si tú tienes más nubes, podrías tener más precipitaciones. Pero en realidad los impactos son, en términos climáticos, si es que hay algún impacto potencialmente positivo, esos impactos son rápidamente compensados por los impactos negativos. Es decir, la suma entre los impactos negativos, en esa suma entre impactos positivos y negativos, el balance es más bien negativo. Y los impactos negativos vienen no por el lado de los impactos en el clima, sino por el lado de los impactos en la biosfera, incluidos los humanos. Es decir, si hay partículas en suspensión en el aire, obviamente las estamos respirando. Y todo el material particulado que contamina las ciudades como Santiago es venenoso para la salud humana, es decir, termina acortando nuestra esperanza de vida. Muchas personas, cientos de personas mueren prematuramente cada año como resultado de la contaminación de material particulado. Ese material particulado que nosotros estamos respirando en Santiago incluye microplásticos. ¿Te fijas? Sí. Por lo tanto, los microplásticos lo que están haciendo es convirtiéndose en otro elemento más de la nube de contaminación que está cambiando la composición atmosférica del planeta. ¿Y podría acelerar aún más los efectos del cambio climático?
Yo diría que no, que los impactos son más bien por el lado de los efectos en la biosfera, es decir, más contaminación de la atmósfera. Obviamente esos microplásticos, al ser partículas que tienen masa, eventualmente terminan depositándose en la superficie. Si caen en el océano, contribuyen a contaminar al océano. Por supuesto, entran en la cadena alimenticia, o sea, también comemos microplásticos, eso está ampliamente documentado, es decir, al entrar en la cadena alimenticia en los océanos, terminas comiéndote un pescado que tiene parte de microplástico. Estamos hablando de partículas pequeñas de micrómetros. No vas a ver un pedazo de plástico al comértelo. Pero es igual que lo que pasa en Santiago. Cuando nosotros vivimos en Santiago, respiramos material particulado. Mucho de ese material particulado es hollín, es negro, por eso lo alcanzas a ver. Mucho es polvo, a veces es polvo natural, a veces no es polvo natural. Y también incluye microplásticos. Nosotros estamos respirando microplásticos y ya han comenzado a emerger algunos estudios, no este en particular que está enfocado en cómo los microplásticos actúan para las nubes, sino otros estudios que están enfocados en los efectos de la deposición de microplásticos en nuestros pulmones. Como estamos respirando microplásticos, eso también está contribuyendo, combinado con los otros elementos del material particulado, a acortar nuestra esperanza de vida. Los microplásticos nos están envenenando también. Claro, estamos completamente invadidos desde diferentes frentes, luego del análisis que hacía Raúl Cordero, y en verdad lo hemos conversado en otras oportunidades en el programa. Pero volvamos al estudio. ¿Qué pasa cuando estos microplásticos que están en las nubes se exponen a los rayos ultravioleta? Bueno, justamente esa es una de las razones por la que hay microplásticos. Te fijas que los plásticos en general son como, tú sabes, todos estamos familiarizados con utensilios de plástico. Lo que sucede es que los microplásticos se producen cuando la radiación ultravioleta comienza a, entre comillas, descomponer el plástico, pero no es que lo descompone, sino que termina rompiéndolo. Muchos de los microplásticos, las partículas más pequeñas de microplásticos y de nanoplásticos, son resultado de la acción de radiación ultravioleta sobre pedazos de plástico abandonados. No es solamente la abrasión de utensilios de plástico la que provoca la que genera microplásticos, sino que también es la radiación ultravioleta. ¿Qué significa eso? Que nosotros en el hemisferio sur, en Chile, por ejemplo, que tenemos alta radiación ultravioleta, muy probablemente tengamos una alta concentración de microplásticos. Porque los microplásticos se originan por la alta radiación ultravioleta. También originas microplásticos cuando tienes un utensilio de plástico y lo comienzas a abrazar, entre comillas. Es decir, la fricción de los materiales va soltando fibras de microplástico. La radiación ultravioleta actúa sobre esas fibras de microplástico y las descompone en pedazos más pequeños. Entonces, el hecho de que tú tengas plástico, pedazos grandes de plástico, va a originar microplásticos. Pero la radiación ultravioleta hace que las partículas de microplástico sean todavía más pequeñas. ¿Te fijas? Entonces, claro, a veces tú no te das cuenta, tú dices, bueno, yo no voy a crear microplástico, simplemente tengo un artilugio de plástico. Si tú dejas eso al sol, esa cuestión comienza a generar partículas de plástico, es decir, partículas muy pequeñas de plástico que van a terminar siendo respiradas, si no por ti, por alguien más. Y si no las respiras, las vas a terminar comiendo en una verdura cultivada en la tierra, contaminada con microplástico, o te la vas a comer en un pez, y así sucesivamente. Es decir, estamos creando lo que algunos colegas creativos llaman una plasticósfera. Y en base al análisis que tú realizabas, Raúl, ¿en qué territorios de nuestro país el riesgo es mayor? Bueno, en las zonas donde hay más radiación ultravioleta, claro, se descompone más, y eso significa que es de la zona central hacia el norte. En teoría, si tuviésemos una distribución equilibrada de plásticos en la superficie, la posibilidad de que haya más microplásticos, generación de más microplásticos en las zonas más radiadas, es decir, en la zona centro y norte de Chile. Sin embargo, es todo el hemisferio sur donde tenemos relativamente alta radiación ultravioleta. Ahora, los estudios, la mayoría de estudios sobre microplásticos se han realizado en las zonas más contaminadas del planeta, que son las del hemisferio norte. El hemisferio norte tienes más gente, al tener más gente tienes más plástico, y al tener más plástico tienes más fuentes de microplásticos. Nosotros tenemos menos gente en el hemisferio sur, menos plástico, pero aún así tenemos más radiación ultravioleta. Ahora, ¿dónde está la mayoría del microplástico? Por ahora en las zonas que tienen más contaminación atmosférica en el mundo, en el hemisferio norte. Pero como te digo, ni la Antártica se salva de la llegada de microplásticos. ¿Cómo llegan los microplásticos a la Antártica? No solamente por los utensilios de plástico que nosotros que vamos a la Antártica usamos. No, llegan volando, porque estas partículas son tan pequeñas que son fácilmente arrastradas por el viento. Así que hay microplásticos, concentraciones afortunadamente bajas, pero hay microplásticos en la atmósfera antártica, en la nieve antártica y, por supuesto, en nuestros pulmones.
¿Y es posible determinar, Raúl, con los estudios que se han realizado hasta ahora, con los antecedentes con los que se cuenta, la data de esta expansión del plástico en diferentes territorios? Mira, eso está, se puede, pero es como, es más o menos, no es tan fácil. Te fijas que incluso es difícil. ¿Por qué nos enteramos ahora? Nosotros, el plástico se utiliza a nivel global desde hace, ¿qué? Casi 70 años. Por eso ¿Pero te lo por qué planteo, los microplásticos es una cosa tan moderna? Bueno, porque cuando tú mides material particulado, cuando tú mides el contenido de material particulado, los instrumentos que nosotros utilizamos para medir ese material particulado en la atmósfera no pueden discriminar fácilmente entre el tipo de partícula. Por ejemplo, nosotros hemos estado acostumbrados a tratar de discriminar polvo, que es natural, de hollín, o black carbon, o carbono negro, que le decimos, que no es natural y es cancerígeno. ¿Te fijas? Pero ahora se ha añadido esta nueva cosa que estaba en las mediciones. O sea, microplásticos han existido siempre, pero es una cosa que recién ahora hemos podido notar que existe. Entonces, han habido... Por ejemplo, estamos todavía aprendiendo bien a discriminar qué es polvo, qué es carbono negro, qué es microplástico y qué es otra cosa. Es decir, la determinación de microplástico con los análisis químicos que nosotros hemos utilizado de manera tradicional no es fácil. Por eso es una ciencia emergente. Por eso es que el tema de los microplásticos apareció ahora. Antes pensábamos que el plástico era una cosa grande que tú veías a simple vista. Pero ahora sabemos, no. El plástico, desgraciadamente, la radiación ultravioleta contribuye a producir, al ser partículas tan pequeñas, en suspensión en todo el planeta. Claro, y por eso es importante que lo podamos conversar para generar cada vez mayor conocimiento y que se aprenda a distinguir en estos tres grupos que tú detallabas anteriormente, Raúl Cordero, climatólogo y un entrevistado recurrente de CNN Tiempo que nos ha acompañado una vez más. Te quiero agradecer y que tengas un buen resto de semana y un buen fin de semana que ya se acerca también, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente, nos vemos. Chao. Chao, muchas gracias.